de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 24 de octubre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Prevén que la onda tropical 47 llegará en los próximos días a Venezuela con bastante intensidad. Esto lo publica El Diario en versión electrónica. Ya sabemos la consecuencia que han traído las precipitaciones en los últimos días. Habrá que ver qué ocurre. Nadie habla acerca del mantenimiento de los drenajes, de las quebradas, los desagües. En fin, las ondas tropicales, dice la nota, 45 y 46 afectan actualmente al occidente y oriente del país, respectivamente. Remigio Ceballos, ministro del Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro, alertó que se deben tomar previsiones ante la llegada de la onda tropical 47, ya que su paso por Venezuela podría traer condiciones meteorológicas adversas y ciertamente hay que tomar medidas, pero entre otras cosas que tienen que ver con el mantenimiento y los sistemas de alerta temprana. No es costoso este sistema, nos decían nuestros invitados hace algunos días, y se pueden tomar decisiones para evitar tragedias mayores. Esto lo decimos nosotros. Panamá supera la barrera de los 200.000 migrantes que han cruzado el Darién. Esto lo tomo de Panamá América en versión electrónica. De acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, de las 204.986 personas que han cruzado el Darién entre el 1 de enero y el 22 de octubre de este año, el 71,8% o 147.203 son venezolanos. El resto son nacionales de una treintena de países americanos, africanos y asiáticos. Por este número, algunos han considerado, incluyendo algunas ONG, que luce pequeño el número del programa anunciado por los Estados Unidos para beneficiar a los venezolanos. Sin embargo, está la cara positiva, demasiado agradecida, decía una de las 4 venezolanas o 4 personas admitidas en Estados Unidos bajo el parole humanitario en las últimas horas. Esto lo tomo de La Voz de América. Estefanía Villarreal aún no cree que en tan poco tiempo pudo reunirse con su familia en Estados Unidos. La venezolana fue una de las 4 personas autorizadas para ingresar al país a través del programa de parole humanitario que abrió sus postulaciones el pasado 18 de octubre. Son 24.000 personas que serían beneficiadas. De ver qué ocurre con este tema. Nuestros invitados en este espacio lo han reiterado en varias oportunidades. Mientras no cambie la situación política en nuestro país, esta migración no se va a parar. Por cierto, el domingo, me parece, es la segunda vuelta en las elecciones de las encuestas. Todo parece indicar que esto va a ser un proceso absolutamente cerrado. El domingo 30 de octubre es la segunda vuelta. La primera la ganó el expresidente Lula da Silva, saben ustedes, con 48,43% de los votos, y el presidente Jair Bolsonaro obtuvo 43,20%. Habrá que ver qué ocurre el domingo, si finalmente se impone o no Lula da Silva. Lo cierto es que los medios de comunicación, como la Deutsche Welle alemana, hablan de la campaña electoral más sucia de la historia de Brasil. Las noticias falsas marcan la batalla para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. Ahora mismo el gobierno brasileño es uno de los pocos que reconoce al gobierno interino de Juan Guaidó y que ha apoyado con mayor fuerza desde el punto de vista diplomático en todos los órdenes el regreso a la democracia a la democracia en nuestro país, incluyendo el apoyo que ha ofrecido a los migrantes. Bueno, según algunos medios de comunicación internacionales, está en discusión la continuidad o no de esta figura del gobierno interino de Juan Guaidó, aunque el propio Guaidó lo niega.
tal como lo destacaba hace unos días CNN en español. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, porque esto tiene toda clase de implicaciones, incluso para los venezolanos que están en el exterior. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Enrique Sánchez Falcón, es procurador especial designado por la Asamblea Nacional de 2015. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias a usted, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, doctor Sánchez Falcón, además quien es abogado, experto en Derecho Constitucional. Y yo le pedí un primer comentario. Leía la carta que usted envió, fechada el 21 de octubre de 2022, al presidente y miembros de la Asamblea Nacional de 2015, explicando punto por punto las consecuencias de la extinción de la institucionalidad interina, un tema que está en discusión. Y yo iniciaría la conversación a partir de este punto en específico y sobre todo el destino de los recursos que están en el exterior, incluyendo empresas como Citgo o los 2.000 millones de dólares que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente la Procuraduría produjo ese documento al cual usted se refiere con la intención de hacer llegar a todos los miembros de la Asamblea, porque hemos notado que hay una especie de desinformación o de circuito allí entre lo que manejan los jefes políticos y lo que conocen los diputados. Pues por eso hemos optado por dirigirnos a cada uno de ellos. Esa comunicación se le hace llegar a cada uno de los diputados explicándoles precisamente los peligros que significa y el riesgo que significa la desaparición de la institucionalidad interina en cualquiera de sus formas que quieran plantearla, ya sea manteniendo a la asamblea, ya haciéndola desaparecer todo, ya haciendo desaparecer únicamente la presidencia. En cualquiera de esas circunstancias, las consecuencias son realmente nefastas, realmente negativas. Podríamos calificarlo así como una suerte de suicidio político por lo que está sucediendo, ¿no? Usted ha conversado, Que, doctor Sánchez Falcón, sí, antes de entrar en los detalles, que usted explica punto por punto de lo que puede ocurrir, incluyendo el destino de los bienes que están en litigio en el exterior, muchos de los cuales aparentemente, según entiendo, pasarían a las manos directamente del régimen de Nicolás Maduro. ¿Usted ha conversado directamente con los factores políticos de la plataforma unitaria, de la Asamblea Nacional? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. no he conversado porque ha sido muy difícil conversar con los factores políticos. Con algunos de ellos lo puedo, pero con el resto es siempre difícil, pues hay una costumbre de colocarse por encima del bien y del mal y de actuar como que si se tratara de dioses del Olimpo que no se comunican sino con los pseudo dioses, pues, ¿no? En ese sentido he tenido dificultades. Por eso esa intención nuestra de dirigirnos a cada uno de los diputados, también por supuesto a los jefes políticos, para explicarles. En este caso hay una circunstancia muy particular que es necesario hacérselo notar, pues, ¿no? O sea, la representación judicial de la República y de los entes descentralizados que están atendiendo juicios en el exterior es una representación que deriva de las designaciones que ha hecho el gobierno interino, que ha hecho el presidente Guaidó. Si el gobierno interino desaparece, obviamente quedan sin fundamento todas esas representaciones judiciales, pues, y los abogados que están en este momento defendiendo esos casos no sabrían cómo justificar su continuidad en la atención de esos juicios, por lo cual los juicios continuarían prácticamente al margen de la posición que pudiera tener el gobierno interino y que pudiera tener la alternativa democrática respecto de eso. Es sencillamente abandonar los juicios, pues. Y por lo que se refiere a los activos concretos como ese a los que usted está haciendo referencia, el Oro de Londres y la empresa Citgo, también quedarían sin representación, pues, porque no, en el caso del Oro de Londres no habría quien desde el punto de vista del gobierno interino pudiese decidir cuál es el destino de esos fondos, pues. Y el Reino Unido, o las Cortes del Reino Unido estarían ante el problema de definir qué es eso. Si no hay representación del gobierno interino, las autoridades que quedan son las autoridades de la dictadura o el régimen. Y obviamente podrían, que desde hace tanto tiempo están tratando de, o procurando intervenir en esas decisiones. Los abogados de la dictadura han sido muy diligentes y están permanentemente aprovechándose de cualquier circunstancia para hacer valer su posición. En este momento se les estaría brindando en bandeja de plata pues la posibilidad de acceder a esos recursos.
Y por lo que se refiere a Citgo, imagínense lo que significaría que sencillamente la dictadura designara una nueva administración y no habría manera de discutirle esa nueva administración a Citgo, teniendo en cuenta, y esto hay que decirlo, porque no es necesario, o es necesario repetirlo todas las veces que sea, los extraordinarios resultados que ha dado Citgo desde que precisamente el gobierno interino ha estado a cargo de esa empresa, de esa refinería, pues, ¿no? El presidente, el ingeniero Horacio Medina, ha sido bastante explícito en señalar que los dividendos que ha dado Citgo en los últimos tiempos han sido extraordinarios, y la posición que en este momento Citgo ocuparía un rol extraordinariamente importante en el momento de la recuperación de las instituciones y de la democracia en Venezuela. Su última afirmación de que un gobierno en Venezuela sin la empresa de Citgo prácticamente no valdría nada es algo que tiene extraordinaria vigencia en este momento. En el caso de Citgo, un juez federal aprobó recientemente un cronograma de subasta de la corporación. ¿Qué impacto tendría, no solo en el marco de este litigio, doctor Sánchez Falcón, sino el resto de procesos que están pendientes, el destino de la empresa? Me refiero a Citgo, lo escuchamos. Tendría un impacto directo. Pues en este momento, efectivamente, esa decisión del juez Starr a la que hace referencia está en proceso. Nosotros hemos hecho valer los efectos de las sanciones para que ese proceso de venta ni siquiera se inicie. Pero obviamente las sanciones impiden que se ejecute, que se realice la venta, pero es que también impiden que se inicie. Y lamentablemente el juez Starr ha estado continuando en su posición. Pero si no existen el gobierno interino que mantenga precisamente la representación judicial que ha sostenido todas estas posiciones, que es la que ha mantenido en poder de los venezolanos Citgo desde hace casi ya 4 años, pues, ¿no? Y eso es una realidad que no pueden negar ni siquiera los que dicen que el gobierno interino está reñido con la realidad y hacen chistes de eso, pues. Esa es una realidad que nadie puede negar. Pues, hay 4 años que han estado tratando de quitarle al pueblo venezolano la empresa Citgo, los acreedores, y hasta el momento no han podido, precisamente por las defensas que se han hecho. Es verdad que en este momento son las sanciones las que están protegiéndola, pero sin, digamos, la actividad que se ha desarrollado desde la Procuraduría y a través de los abogados que se han contratado para eso, probablemente eso no hubiera durado mucho tiempo y hace mucho tiempo se hubiese perdido Citgo. Pues, ¿no? En este momento, si no existe la representación judicial, porque no existirá si no existe gobierno interino que sea la que acredite a esa representación judicial, obviamente que las posibilidades de que Citgo se pierda aumentan sobremanera. Ahora, doctor Sánchez Falcón, para que la gente lo entienda, y de esto hemos hablado en varias oportunidades en este espacio, en manos del régimen de Nicolás Maduro, Citgo estaba prácticamente perdida. Ellos hipotecaron en los momentos donde Venezuela tenía los mayores ingresos del petróleo, bueno, hipotecaron la empresa, se la entregaron directamente a los rusos, a Rosneft, y esto cambió radicalmente a partir de esta política, de esta iniciativa, incluso de la decisión de los Estados Unidos de proteger la corporación. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico, lo escuchamos. Yo querría rescatar sobre eso que, digamos, la hipoteca sobre Citgo tuvo como 2 vertientes. Por una parte, el colateral que se estableció en el caso de la emisión de los bonos 2020, en donde se colocó como garantía de esa deuda pública el 50.1% de las acciones de PDVSA Holding sobre Citgo, ¿no? Pero también el gobierno venezolano, por un préstamo que quiso hacerle o le hizo, hay informaciones muy todavía no precisadas o por lo menos un poco confusas, garantizó ese préstamo que le había solicitado a Rusia precisamente con el 49.9%, es decir, el resto prácticamente de las acciones de Citgo, pero en esta oportunidad de PDVSA sobre PDVSA Holding, pues, ¿no? Pero en definitiva prácticamente estaba comprometido todo el patrimonio, pues. Afortunadamente, por las actividades que ha realizado la representación judicial de la República en este
caso se ha sabido que prácticamente esa garantía que le había dado el gobierno de Venezuela a Rosneft por el 49.9%, eso no existe ya. Afortunadamente se liberó eso, pues. Ellos desistieron. En un momento en el juicio se le pidió a Rosneft que aclarara cuál era su crédito, desistieron y se retiraron prácticamente. Eso es digamos, un logro de la representación judicial de Venezuela en ese proceso, pues. Y el resto, es decir, el 50.1%, que es el colateral de la emisión de los bonos, que es lo que determinó que la Procuraduría intentara la demanda de nulidad de los bonos, en el que hubo una decisión que determinó la validez de esos bonos, que se produjo tiempo atrás, pues, pero que se apeló, y recientemente se acaba de producir una decisión el 13 de octubre pasado, una decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, que prácticamente es una revocatoria de la sentencia de primera instancia. Digo prácticamente porque efectivamente no lo es, pero sí constituye una decisión por la cual se le pidió mediante una certificación o consulta a la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York que decidiera acerca de si es necesario consultar la aplicabilidad de las leyes y del derecho venezolano en la solución de este caso. Y las leyes y el derecho venezolano dicen que esa es una operación absolutamente inconstitucional porque no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional como efectivamente lo exige nuestra Constitución. Es decir, que nuestra posición en ese caso mejoró sensiblemente. La Corte de Apelaciones de Nueva York tendrá que decidir sobre eso, y las posibilidades que tenga que reconocer que para conocer la legalidad de la emisión de los bonos 2020 tiene que conocerse en lo que establece el derecho venezolano. Esa es una realidad que no se puede negar. De tal manera que en esa situación hemos estado, yo diría que en los últimos tiempos, favorecidos por las decisiones que se han tomado y que han de alguna manera fortalecido la posición de Venezuela en los tribunales. Todo eso se perdería si efectivamente mañana no hay gobierno interino, se presentan los abogados que han estado actuando hasta este momento, les preguntan quién los acreditó a ellos y no podrán decir quién los acreditó a ellos si el gobierno interino ya no existe. En consecuencia saldrán de ese proceso. Eso significa que todo eso se irá a pique, todo eso se irá y se perderá, todo lo que se ha logrado. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que usted dice en esta carta, fechada, insisto, el 21 de octubre de 2022, dirigida al presidente y miembros de la Asamblea Nacional legítima, electa en 2015, sobre las consecuencias de la extinción de la institucionalidad interna y el impacto que tendría en la práctica. La pregunta que yo le haría, doctor, ¿esto es un reconocimiento de los partidos de la alternativa de Nicolás Maduro? Al regreso, yo le pedí un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes.
Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país, que nos coloca ante la coyuntura de la continuidad o no del denominado gobierno interino de Venezuela, en momentos en los cuales se discute saben ustedes, la organización de unas primarias para elegir un líder de la alternativa, entre factores que entendemos quieren un cambio en nuestro país. Bueno, esta decisión política que ya han tomado, entendemos, algunos de los principales partidos políticos, a menos eso ha trascendido de forma extraoficial, luego de una reunión celebrada en Panamá, tiene consecuencias y va a tener consecuencias para todos los venezolanos en territorio nacional, en el exterior, y el destino, incluyendo el destino de los bienes que están en disputa en el exterior, que podrían pasar, bueno, a las manos del régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, caramba, qué barato le ha salido a Maduro obtener, digamos, no solo reconocimiento, también ahora acceso a esa cantidad de dinero en el exterior. Esto lo decimos nosotros personalmente. Nos acompaña el doctor Enrique Sánchez Falcón, procurador especial, y yo les hago una inquietud, doctor, porque francamente no se entiende, más allá de las críticas abiertas, justificadas o no, contra el gobierno interino, lo que ha sido la administración poco clara de algunos de los recursos, la ausencia de resultados concretos en el objetivo que se estableció, que es una transición a la democracia en nuestro país. Bueno, las consecuencias son absolutamente, de una decisión como esta, son absolutamente favorables para Nicolás Maduro. Yo le dejaba la inquietud, quiere decir que los partidos que están organizando primarias, o buena parte de ellos, para elegir supuestamente un líder que va a promover un cambio en nuestro país, están dispuestos a reconocer a Nicolás Maduro con esta decisión. ¿Qué puede decir? Nos digo, en la práctica, al menos jurídicamente, lo escuchamos. Mire, yo diría que algo más que reconocer. Lo están financiando sustancialmente, mucho más que el financiamiento que ha recibido el gobierno de Rusia, el gobierno de Venezuela, de Rusia y de China. Pues. O sea, la posibilidad de que Maduro acceda a esos recursos le va a dar una fuente de financiamiento extraordinaria. Y obviamente pueden plantearlo de maneras distintas, pero eso es un reconocimiento a Maduro. ¿Por qué? El razonamiento constitucional que se ha hecho para fundamentar al gobierno interino es impecable y nadie puede contestarlo. Hay un vacío porque no hubo elección y efectivamente por eso se designó al presidente Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional en aplicación de las disposiciones constitucionales que todo el mundo conoce. Pues, ¿no? O sea, despojarse de ese fundamento, o sea, desconocer al gobierno interino es desconocer toda esa fundamentación constitucional y obviamente de alguna manera hacer surgir el reconocimiento del poder ejecutivo que la dictadura ha estado usurpando hasta este momento. Podrán decirlo de cualquier otra manera, pero eso en la práctica es reconocimiento de la dictadura de Nicolás Maduro, cosa que aparece absolutamente
lo llamaba anteriormente, una especie de suicidio, pues, suicidio político. O sea, estamos entregando todo, estamos desconociendo la Constitución, estamos desconociendo todo lo que se ha hecho, estamos desconociendo lo más sustancial que ha tenido la actividad del gobierno interino, que es la protección de los activos. Bueno, o sea, nosotros hemos hecho mucha política durante todo este tiempo de la vigencia de la institucionalidad interina, pero dentro de todo eso, lo sustancial que efectivamente puede ser percibido como tal es precisamente la protección de los activos, que nadie la puede negar. Nadie puede negar que desde hace casi 4 años Maduro está tratando de ponerle la mano al oro de Londres y no ha podido. Nadie puede negar que si no hubiese sido por la protección que se le ha ofrecido en los juicios asiduos, en las dos distintas oportunidades, en los dos procesos que existen, ya eso se hubiese perdido hace mucho tiempo. O sea, eso es algo que es indiscutible, que es incontestable. Consecuencia, abandonar el gobierno interino es abandonar prácticamente todos esos logros que ha habido. Y esto no tiene discusión. Yo no veo cómo se pueda discutir eso. O sea, hay gente que ha hecho chistes con el gobierno interino como una irrealidad, como algo reñido con la realidad. Pero, mire, ¿acaso es irreal esos logros a los cuales estoy haciendo referencia? Es irreal que nosotros hemos protegido el oro en Londres, es irreal que hemos protegido siglos, es irreal acaso que estamos a punto de obtener la nulidad de un laudo quizás el más alto en la historia del CIADI contra la República, si nosotros atendemos la próxima audiencia que está por venir. Pues, cosa que no me canso de advertirle a la clase política, que efectivamente tienen que liberar los recursos para atender esa audiencia que viene, en donde se va a discutir precisamente la nulidad del laudo que condenó a la República al pago de 8.500 millones de dólares a la empresa Conoco, pues, en donde existen argumentos que son absolutamente poderosos, porque hay hubo indefensión en la producción de ese laudo, defensión de la República, hubo violación del tratado arbitral, hubo violación de las relaciones entre Conoco y la República en lo que se refiere al manejo de los derechos de explotación que fueron confiscados. Hay realidades que son incontestables y que luce absolutamente irresponsable llamar eso una ilusión o llamarlo irrealidad. Pues eso está allí y nadie lo puede discutir. Ahora, doctor, finalmente yo le preguntaría, número uno, usted explica en esta carta que para, digamos, desaparecer esta figura, los factores políticos no tienen que hacer nada prácticamente. Yo quisiera en una de las opciones, a ver si lo entendí bien, eso en primer lugar. Y bueno, en segundo lugar, frente a qué escenario nos ubica una situación de esta naturaleza si se concreta. Insistimos, esto es una información extraoficial que ha trascendido a través de distintos medios de comunicación, incluyendo CNN o Financial Times, que ha sido desmentida, por cierto, por el propio Guaidó en una entrevista, pero que está en discusión, que sabemos que está en discusión. Lo escuchamos. Fíjese, en la carta nosotros quisimos abordar las distintas opciones que pueden manejarse, como una manera de dar la explicación completa para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. Pues cuando hablamos de la institucionalidad interinaria en general, estamos hablando de la Asamblea y del Poder Ejecutivo. Para acabar con eso, en donde decimos que no haría falta hacer nada, simplemente llega el 5 de enero, entonces nos reanuda y se acaba todo, pues sencillamente termina la institucionalidad interina sin necesidad de hacer nada, sin necesidad de dictar ningún acto. Pues. Ahora, eso puede ser distinto si son otras opciones las que se asumen, como por ejemplo reestructurar al Poder Ejecutivo nada más. Pues. Ahora, la reestructuración del Poder Ejecutivo pasa también por distintas opciones. O sencillamente se sustituye al presidente Guaidó, es una posibilidad que está planteada allí, pues, ¿no? O sea, no le corresponde a Guaidó, sino por el hecho de ser presidente de la Asamblea, esa condición. Si hay otro presidente de la Asamblea, sería ese el presidente de la República. Pero el Poder Ejecutivo como tal no lo pueden disolver. Pues. Se han pensado en la creación de una comisión
que se encargue de la protección de los activos, pero una comisión no puede ser reconocida como poder ejecutivo en ninguna parte, y mucho menos por las cortes y tribunales en donde existen los juicios, en donde se está atacando precisamente esos activos o se está discutiendo la titularidad de esos activos. De tal manera que eso no es posible, y eso es lo que hemos querido explicar en las distintas posibilidades en la Carta. O sea, el reconocimiento que se le da al gobierno es un reconocimiento que en derecho internacional se le da al Poder Ejecutivo. No estamos hablando del reconocimiento del Estado, por supuesto, estamos hablando del reconocimiento del Poder Ejecutivo, del gobierno. Eso se le da al Poder Ejecutivo. Si no hay Poder Ejecutivo, no hay reconocimiento. En consecuencia, se caen las designaciones que las autoridades de ese gobierno han hecho para atender los juicios en las cortes y tribunales de extranjeros. Se caería el nombre del procurador, se caería el nombre, se caería la representación de los abogados contratados por el procurador. O sea, todo eso se vendría abajo. Eso es imposible que lo puedan hacer, ¿no? De tal manera que necesariamente tienen que revisar esa decisión, y necesariamente hay que entender que eso fue una especie como de juego adelantado de quienes dieron esas declaraciones, porque no fueron, digamos, decisiones formales de los partidos, sino que unos dirigentes políticos dieron esas declaraciones al Financial Times. No es una, y más me consta, porque algunos diputados me lo han planteado, que no están de acuerdo con esa posición. Diputados distintos de partidos, pertenecientes a partidos distintos al partido del presidente Guaidó, ¿no? De tal manera que esa es una decisión que no tiene cabida y que yo espero que sea recogida y sea revisada sensatamente. Doctor Enrique Sánchez Falcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, procurador especial designado por la Asamblea Nacional Legítima de 2015. Nosotros vamos a la pausa y regreso, venimos con más. Muchas gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se... Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó.
Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Que se ve. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político en nuestro país, que pasa por la continuidad o no del gobierno interino de Juan Guaidó. Y comentábamos con nuestro invitado anterior lo que publican o publicaron medios de comunicación internacionales, la Financial Times y CNN en español. Advertían hace algunos días que hay factores, partidos de la alternativa que están considerando disolver el gobierno interino, y el plan tendría repercusiones inmediatamente, sobre todo en el marco de los acercamientos, dice al menos al Financial Times, del gobierno norteamericano directamente con el régimen de Nicolás Maduro. Decía la nota al Financial Times, hay partidos que están discutiendo justamente la disolución del gobierno interino.
ya no sería líder de la alternativa, de la oposición, lo cual sería una especie de reconocimiento a Nicolás Maduro. Hay que decir que el propio Juan Guaidó, en entrevista con CNN en español, negaba esta especie. Él decía que eso no está decidido, como ha dicho el doctor Enrique Sánchez Falcón, pero esto va a tener, si se concreta, consecuencias inmediatas. La decisión está por tomarse y entraría en vigencia a partir del 2023. Ha dicho nuestro invitado anterior que sería un reconocimiento, pero además en la práctica sería el financiamiento de Nicolás Maduro. Y veo a nuestro siguiente invitado, el diputado Omar González. Le agradezco recibir nuestra llamada, diputado de 20 Venezuela, y él probablemente nos va a ayudar a aclarar las dudas. Gracias por atendernos. Yo iniciaría conversación con usted, diputado, en torno a lo que ha dicho el doctor Sánchez Falcón. Él ha dicho, mira, no solo sería reconocimiento político a Nicolás Maduro, también sería entregarle financiamiento en el orden de miles de millones de dólares. Y la pregunta que yo le haría a usted, ¿a cambio de qué? Sobre todo de cara a una elección presidencial en nuestro país. Bienvenido. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Gracias, María Alejandra. Gracias, como siempre, por estar tan pendiente del acontecer noticioso. Yo desde Alzate tengo algunas dificultades de conexión y bueno, por eso pido excusas con antelación. Sobre el tema, lo primero que tendría que decir es que tanto el gobierno interino como la usurpación van a cesar cuando María Corina Machado asuma la conducción del país. Venezuela necesita un gobierno legal, legítimo, y primero, bueno, va a obtener seguramente la victoria en las primarias y posteriormente en las elecciones presidenciales. Ahora, efectivamente, como dice el doctor Sánchez Falcón, el disolver el gobierno interino tiene implicaciones sumamente graves para la resistencia, para la oposición. La primera, diría yo, que es dejar sin efecto lo que fue el basamento de la constitución del gobierno interino, el artículo 233 de la Constitución Nacional, según la cual hay en Venezuela un vacío de poder que solo debe ser llenado precisamente por el quien ocupe la presidencia de la Asamblea Nacional. Y para eso se hizo incluso en base al artículo 333 también de la Carta Magna, el gobierno interino y el estatuto de transición. Lo cierto del caso es que también tiene implicaciones económicas, políticas importantes que destacar. Entre ellas, desde luego, la puesta en duda de las resoluciones que ha tomado la Asamblea Nacional desde el 2015 en la prolongación de su gestión. Para muchos esto es irrelevante, pero tiene implicaciones legales importantes, así como también los organismos que han sido designados por el gobierno interino, vale decir el Banco Central de Venezuela ad hoc, PDVSA ad hoc, en fin, todas estas instituciones, incluso las representaciones diplomáticas en el exterior. Y lo más grave, sin duda alguna, es que va a poner en manos de la usurpación los activos de los venezolanos en el extranjero, el oro que está en Gran Bretaña, las empresas como Citgo y otros activos importantes que en este momento no han podido echarle mano en esta especie de saqueo generalizado que ha hecho la usurpación en Venezuela. ¿Ustedes están de acuerdo con la disolución del gobierno interino, diputado? En 20 Venezuela, ¿van a votar a favor de la continuidad? ¿Cuál es la posición en torno a este tema? Cuando se realice las elecciones primarias y el ciudadano escoja un nuevo liderazgo político, el gobierno interino pasaría a ser irrelevante porque las decisiones las tomaría precisamente esa nueva conducción política que tanto existe. Claro, diputado, pero esas elecciones supuestamente están planteadas para el primer semestre de 2023. El gobierno interino cesa en enero de 2023. ¿Cuál es la posición de ustedes? Entendemos que esta discusión se va a dar antes de las primarias, ¿o no es así? El debate que se está dando en este momento es que si Estados Unidos y el resto de los países que reconocen el gobierno interino van a desconocer el gobierno interino. La Asamblea Nacional
en enero de este año debe elegir una nueva junta directiva. Si es Guaidó, será Guaidó. Si él insiste en ser un candidato, en participar en el proceso electoral para escoger un candidato presidencial, pues tendrán que escoger un nuevo presidente de la Asamblea Nacional y en torno al Estatuto de Transición y a la propia Constitución Nacional, tendría que fungir de gobierno interino. A veces es mejor malo conocido que bueno por conocer. De repente no sabemos, porque las referencias que tenemos del G4 que se ha distribuido las posiciones claves en la Asamblea Nacional no son muy buenas que digamos, ¿no? Entonces ellos han tenido el control del Parlamento Nacional desde el 2015 hasta ahora, y sus ejecuciones no son las mejores referencias que digamos. Entonces, si ese mismo G4 escoge un nuevo presidente, pues no sabemos qué es lo que puede suceder. Lo cierto del caso es que es una insensatez, a mi juicio, de parte de Guaidó, en este momento, echar por tierra el Estatuto de Transición, salirse después de haber prácticamente hecho haber desperdiciado una oportunidad histórica increíble como la que tuvo en el año 2019, y cambiar ese apoyo popular inmenso que tenía tanto en Venezuela como en el exterior. Más de 60 países reconocían el gobierno interino, echarlo por la borda precisamente para complacer a la mayoría parlamentaria del G4 en la Asamblea Nacional, fue quizás el peor error político cometido por él. Él echó por tierra ese apoyo popular, echó por tierra ese apoyo internacional y prefirió tener el apoyo de las fracciones parlamentarias de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular y de Un Nuevo Tiempo. Ahí están los resultados. ¿Quién sería el llamado perdón que lo interrumpa, diputado? ¿Quién sería el llamado a asumir la presidencia de la Asamblea Nacional si no es Juan Guaidó? Bueno, el que tenga la mayoría, lo sensato sería una persona suficientemente capaz y con coraje para enfrentar una situación, que es lo que ha faltado en este momento, y no ser una especie de extensión de esa repartición que se hizo desde el 2019 de atribuciones, y echando por tierra las esperanzas de los venezolanos. Desaprovechó esa gran oportunidad. Pero una vez que se elija, como te digo yo, la nueva conducción política en Venezuela, hasta eso sería irrelevante, porque bueno, las decisiones las tomaría precisamente esta nueva dirección opositora que tanto exige y necesita los venezolanos. Deberían ponerse de lado quienes han fracasado en estos años y darle oportunidad precisamente a quien tenga el coraje, la preparación y la inteligencia para conducir los destinos de un gobierno de transición en un momento tan complicado como el que vive Venezuela. Vamos a hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme, a esta discusión. Esto, digamos, es nuevo, al menos para nosotros, que se está dando entre los factores de la plataforma unitaria, un poco para tener claridad, diputado, de los escenarios que tenemos por delante, porque si se concreta, por ejemplo, la disolución del gobierno interino sin una alternativa, sin otro gobierno interino que asuma, digamos, esa responsabilidad con el apoyo, evidentemente, de la comunidad internacional, bueno, Nicolás Maduro va con reconocimiento y financiamiento a unas elecciones presidenciales, al menos así lo planteaba el doctor Sánchez Falcón. Yo le pediría un comentario. Si no es así, con usted. Al regreso, me gustaría su opinión y su análisis. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be
fonpresseib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Tenemos, amigos, palabras más, palabras menos, conversando con el diputado Omar González, y le agradezco recibir nuestra comunicación, superando todos los problemas técnicos y de conexión. Él está en el estado Anzoátegui, y por cierto, especialmente afectado por las lluvias. Y yo le dejaba un par de inquietudes, diputado, un poco para tener claridad. Hay varios escenarios, uno de ellos es la disolución del gobierno interino sin una alternativa, lo cual significaría, ha dicho el doctor Sánchez Falcón, reconocimiento político del régimen de Nicolás Maduro y además financiamiento de cara a un proceso electoral. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico y, en segundo lugar, si lo que se está discutiendo es lo que usted ha mencionado, otro gobierno interino que, digamos, organizaría o patrocinaría las primarias de la alternativa, ¿cuál, digamos, es el escenario, tomando en consideraciones que no hay condiciones, incluso podrían adelantar las presidenciales, como lo han dicho voceros oficialistas? Lo escuchamos. Una cosa es el gobierno interino y el otro el presidente encargado, ¿no? El gobierno interino es producto de la aplicación del artículo 233, como te mencionaba anteriormente. Hay un vacío de poder, nosotros no lo reconocemos, el régimen de Nicolás Maduro, y en consecuencia, por lo ilegítimo, su elección no fue espuria. En consecuencia, se hizo incluso toda una legislación, el Estatuto de Transición, en el cual ocupaba la presidencia de la Asamblea Nacional, ocupaba la presidencia encargada, hasta tanto se realicen las elecciones presidenciales legítimas, legales. Ahora bien, si la Asamblea Nacional del 2015, la legítima, elige un nuevo presidente y asume la presidencia encargada del Poder Ejecutivo, pues no habría que hacer mayores modificaciones en el Estatuto de Transición, porque eso no tiene nombre y apellido. No es Juan Guaidó el que está allí, sino que fue tanto en cuanto era presidente en ese momento de la Asamblea Nacional y ha sido reelegido en 2 o 3 oportunidades. Eso podría ser una alternativa. Las otras son más rebuscadas, como las que se han planteado, y algunas cosas que se han hecho, incluso a mi juicio de manera ilegal, como es la pretensión de un gobierno parlamentario, que la Asamblea Nacional en su conjunto, los 167 parlamentarios, asuman la conducción de esta especie de gobierno de transición. Esto es más tirado por los cabellos. Sería más complicado, aunque en la práctica eso fue lo que pretendió hacer las cúpulas de los partidos que ya he mencionado, es decir, un gobierno parlamentario. Las decisiones se tomaban en los conciliábulos de estos 4 partidos que asumieron sin derecho y de manera fracasada la oposición en Venezuela. Entonces, ahí fue parte del error de este gobierno interino, de su fracaso, diría yo, en las expectativas que había despertado en el año 2019. Yo creo que lo que aquí procede para evitar males mayores, como por ejemplo el reconocimiento de una tiranía, de una dictadura como la de Nicolás Maduro, que ha destruido, así como también su antecesor, el difunto Chávez,
han destruido a un país, uno de los más prósperos países del hemisferio, hasta convertirlo en el más miserable, con 7.100.000 venezolanos repartidos por el mundo. Bueno, eso se vino al suelo y sería ahora peor reconocer a ese régimen como legítimo, cuando no lo es producto de un fraude, que hasta los propios operadores de las máquinas dijeron que ahí eso fue un proceso fraudulento. Todas estas cuestiones hay que analizarlas y desde luego la gente dirá, bueno, pero ¿qué más? Si es que tiene los poderes, ¿no? Si pueden hacer mucho más daño. Tenemos casos terribles que pudieran ser producto precisamente de una gestión reconocida internacionalmente. Maduro ha convertido a Venezuela en un centro de operaciones del narcotráfico, del terrorismo internacional. No hay un solo servicio público que pudiera salirse de esa relación negativa que tiene Nicolás Maduro. Y en este momento está desesperado porque ya no tiene reservas que quemar para mantener el precio de la cotización de las divisas, en este caso del dólar. Él necesita urgentemente recursos económicos para evitar que el dólar se dispare aún más de lo que ha hecho. ¿Tú te imaginas, María Alejandra, y lo que te están oyendo, lo que pasaría si eso se dejara a la libre? Bueno, el precio de la divisa norteamericana, que es lo que está rigiendo el mercado venezolano, se dispararía. Sí. Y en Venezuela sería un caos terrible. Sí. Por eso es que en este momento está desesperado tratando de hacer negociaciones con Estados Unidos, y Estados Unidos y otros países también necesitan de Maduro y en este caso de Venezuela. Sí, diputado, que está en discusión, que todo está abierto, que vamos a seguir conversando seguramente, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, sobre este tema, el destino político institucional de nuestro país, que tendrá un impacto real, como han escuchado ustedes. Gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Nosotros nos despedimos, pasamos en nombre de todo el equipo, los digamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo